el proceso creativo de un escritor. En este video, todo el espacio intermedio entre que tienes tu idea para escribir y que empiezas a redactar tu libro. Hola, bienvenidos. Estás en el canal de Adam Gerstmann y este es el segundo episodio sobre el proceso creativo de un escritor. En este video, todo el espacio intermedio entre que tienes tu idea para escribir y que empiezas a redactar tu libro. Yo me he dado cuenta de que hay varias formas de hacerlo y también existe teoría al respecto. Existe gente que te puede dar instrucciones, clases, incluso sobre el proceso creativo, sobre cómo armar una historia, y si tu plan es tomártelo en serio, la verdad es que vale la pena echarle una mirada a eso también. Hay mucho que aprender y mucho que uno no se imagina, muchos detalles que uno puede aplicar y que cuando no los sabe son cosas que se están yendo y que pueden mejorar mucho tu redacción. En mi experiencia me he dado cuenta que hay principalmente tres formas de hacerlo, que son como tres niveles. Está no dedicarle nada de tiempo a este espacio, luego está dedicarle un marco grueso al plan de redacción y finalmente se puede hacer un plan detallado. No dedicarle tiempo significa saltar directamente desde la idea a la escritura. Y eso, si uno no es un prodigio, la verdad es que puede que salga muy mal. En mi caso yo siento que la vez que lo hice así, el resultado no fue bueno. Pero sí es algo que no dejo de recomendar hacer porque es algo bien interesante lo que pasa cuando uno lleva a cabo ese ejercicio. Lo que pasa en la reacción misma. Pero de eso voy a hablar en el siguiente video. Luego, armar un plan general de escritura, que es lo que a mí se me ha dado mejor, lo que a mí me ha resultado más cómodo. Significa que tienes la idea, tienes una idea general que sin poner en palabras te da un concepto de lo que va a ser tu historia, es el cuerpo de la historia. O sea, sabes principalmente qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el conflicto, pero no sabes exactamente cuáles van a ser los hechos, o quizás cómo los personajes van a llegar a tal lugar, o en muchos casos incluso no sabes quiénes son los personajes. Es muy probable que tengas un concepto de lo que vas a escribir y no tengas ni siquiera personajes. Y en ese momento tienes que decidir también si es que tu cuento se va a escribir de una forma o de la otra, si va a ser, puede ser perfectamente un cuento sin personaje, si va a tener muchos personajes, pocos, si va a tener un tipo de reacción u otra. Y en eso también creo que es importante ir probando. Y finalmente, lo que uno puede hacer es preparar todo con mucho detalle. En este paso, lo que uno hace puede ser escrito o puede ser con un dibujo. Recomiendo en todo caso tener una base gráfica de lo que uno va a hacer, preparar algo físico en el que uno va escribiendo quizás o dibujando esquemáticamente qué es lo que va a suceder en el libro. A mí me ha pasado que una historia completa en general tiene entre una y dos hojas de material escrito en el que está todo desarrollado lo que se va a transformar después en un libro entero. Así que no es un trabajo tan arduo y eso te da una guía de lo que vas a ir escribiendo después, para que no se te desarme y principalmente para que puedas ir haciendo conexiones entre elementos a lo largo del libro, que es lo que le da la consistencia. Y en el último caso, preparar en detalle el plan de redacción significa tener con mucha precisión todos los elementos que van a estar en tu historia y en este aspecto principalmente los personajes. Se habla mucho de que los personajes son lo que da realmente vida a un libro, lo que da vida a una historia. Entonces, tener personajes bien armados, con profundidad, es algo que va a darle de inmediato mucho más peso a tu historia, que va a hacerlo mucho más interesante, mucho más atractivo. Por eso la recomendación en general es hacerlo lo más detallado posible antes de escribir. Y a este respecto existen también muchas formas, cada uno ve cómo lo hace. Por ejemplo, un gran exponente para mí que es un redactor de mangas, de cómics japoneses, que se llama Hirohiko Araki. Él tiene
una forma de crear a sus personajes en los que tiene una planilla de 2 páginas con todos los detalles de ese personaje. El pasado, tipo de sangre, estatura, nombre, fecha de nacimiento, qué le gusta, qué no le gusta, qué lo marcó, cuáles son las fobias que tiene, signo zodiacal, etc. Todas esas cosas él las va a usar para tener una imagen súper concreta de quién es el personaje. Tanto detalle tampoco se puede usar para hacer 100 personajes para una misma historia. No hay certeza sobre para cuántos personajes por historia él lo usa, porque si en un arco de su historia él tiene, digamos, 50 personajes, probablemente no lo usa para cada uno de ellos, probablemente lo usa para los 5 o 6 más principales, o quizás puede ser en algunos casos tal vez más. Pero sí, este es un ejemplo de una forma en que uno puede armar con mucho detalle el plan de redacción. Y luego, por supuesto que si vas por ese lado es infaltable que tengas también armado una estructura de qué es lo que va a pasar, cuáles son los hechos, cuáles son los sucesos, todas las relaciones entre los personajes de tu historia. Bueno, espero que les haya servido y espero que les haya parecido interesante. Así es como se arma una historia. Si te interesó lo que dije, puedes suscribirte a mi canal. Y si no te interesó, me puedes dar ideas sobre qué es lo que te gustaría escuchar. Estoy totalmente abierto. Para saber más sobre mis libros, revisa los links abajo. Y un placer. Hasta la próxima.